Las personas más adineradas del mundo en los dos últimos siglos. Década de 1820. Stephen Girard. En 1811, Girard creó su propio banco. En el momento de su muerte, en 1831, la fortuna del financiero filántropo se estimaba en $7.500.000, el equivalente a 260 millones de dólares en dinero de cupo hoy. Década 1830. Nathan Mayer Rothschild. Cuando murió en 1836, Rothschild valía el equivalente al 0,62% de la renta nacional británica. Década de 1840. John Jacob Astor. En el momento de su muerte, en 1848, tenía un patrimonio neto de 20 millones de dólares, equivalente a 798 millones de dólares en dinero de hoy. Década de 1850. Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, otro inteligente magnate hecho a sí mismo, nació en Staten Island, Nueva York, en 1794. En la década de 1850, Vanderbilt se había convertido en la persona más rica del mundo. Década de 1860. Cornelius Vanderbilt. Década de 1870. Cornelius Vanderbilt. A su muerte, en 1877, el astuto hombre de negocios valía 105 millones de dólares, equivalentes a 3.200 millones de dólares en dinero de hoy. Dejó la mayor parte de su fortuna a su hijo mayor, William Henry Vanderbilt. Década de 1880. William Henry Vanderbilt. En el momento de su muerte, en 1885, había duplicado con creces la fortuna familiar y valía 232 millones, equivalentes a 7.500 millones en dinero de hoy. Década de 1890. John D. Rockefeller, magnate de la Edad Dorada, cofundó Standard Oil en 1770 y llegó a controlar un asombroso 90% del petróleo refinado en los Estados Unidos. Década de 1900. Andrew Carnegie Rockefeller fue desbancado como la persona más rica del mundo a principios de siglo por su acérrimo rival Andrew Carnegie. Nacido en Dunfermline, en 1835, el industrial escocés-americano encabezó la expansión década de 1910, y Rockefeller recuperó el primer puesto en la década de 1910. En 1919, regaló el 90% de su riqueza en vida, y Rockefeller recuperó el primer puesto en la década de 1910-1911. El Tribunal Supremo de EEU declaró que Standard Oil violaba las leyes antimonopolio y ordenó la disolución de la empresa. Década de 1920. John D. Rockefeller. Década de 1930. John D. Rockefeller. Década de 1940. Henry Ford, nacido en 1863, el fundador de la enormemente rentable Ford Motor Company, revolucionó la fabricación de vehículos e introdujo el automóvil en el mercado de masas, vendiendo millones de vehículos a lo largo de su vida. En la década de 1940, Henry Ford. Década de 1950. J. Paul Getty. J. Paul Getty. Nació en 1892 en Minneapolis y empezó a invertir en la industria petrolera a los 20 años. Famoso por su frugalidad, este magnate tacaño fue construyendo un colosal imperio empresarial basado en el petróleo. Pero no fue hasta la década de 1950 cuando Década de 1960. J. Paul Getty. Década de 1970. J. Paul. Década de 1980. Yoshiaki Tsutsumi. El magnate inmobiliario japonés Yoshiaki Tsutsumi valía 20.000 millones de dólares, equivalentes a 55.600 millones de dólares actuales. Década de 1990. Bill Gates Microsoft.
26 bilhões e 700 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Década del 2000. Warren Buffett. Warren Buffett, consejero delegado de la empresa de inversiones Berkshire Hathaway. Década de 2010. Jeff Bezos, Amazon. Jeff Bezos ocupó el primer puesto, con un patrimonio neto de 160.000 millones de dólares, el equivalente a 200.000 millones de dólares actuales. Década de 2020. Jeff Bezos o Elon Musk. Actualmente ostenta una asombrosa fortuna de 263.000 millones de dólares.